Un debate que se ha puesto de moda últimamente es sobre si es más interesante la ganadería intensiva, la ganadería extensiva y cuáles son los problemas que provoca. El principal problema que provocan la ganadería intensiva es la acumulación de residuos, de excrementos de estos animales, que antes no era un problema. Cuando el ganadero era también agricultor, pues utilizaba los excrementos de sus animales directamente para abonar el campo y ya está. Pero en la actualidad el ganadero y el agricultor representan intereses distintos y explotaciones diferentes, y al acumular pues una cantidad de ganado muy grande en una pequeña explotación, lo que encontramos es que ya no podemos utilizar de una forma sencilla todos esos excrementos y otros residuos que se originan para abonar el campo sin provocar ninguna afección al medio ambiente. Pero es posible hacer algo con esos excrementos, es posible que esos residuos que se van a generar de la cría de animales en cautividad en gran cantidad, es posible hacer algo con ello que valorice y que permita reducir el impacto ambiental de estos excrementos. Pues vamos a considerar un caso para analizarlo. Vamos a considerar el purín de cerdo, los excrementos tanto líquidos como sólidos de los cerdos, y vamos a pensar si es posible transformar mediante digestión anaerobia esos excrementos en metano. Para analizar este caso y para analizar la viabilidad tanto técnica como económica y como medioambiental de esta transformación, tenemos que empezar conociendo qué es el purín de cerdo. Hablemos en primer lugar de la cantidad. ¿Cuánto purín genera un cerdo al día? Pues más o menos genera entre 4 y 6 litros de purín al día, que es una mezcla de los excrementos sólidos con los excrementos líquidos, más las aguas que se utilizan para la limpieza del establo. Todo eso va a una balsa y genera un residuo líquido cuya composición es 95% agua y 5% un sólido húmedo. ¿Cómo separamos el agua del sólido? Porque si lo que queremos es transformar este residuo en metano, no podemos transformar el agua en metano, vamos a tener que transformar el sólido. Así que la primera cosa que vamos a hacer va a ser separar el agua del sólido. Y esto lo vamos a hacer o mediante filtración o mediante centrifugación. La centrifugadora parece que es lo más práctico, lo más eficaz, y con una centrifugadora, que será el mejor de los casos, nosotros podremos obtener pues un sólido con el 20% de humedad, es decir, 80% será el sólido, 20% será el agua que acompaña a ese sólido, y de ese 80% que es ese sólido tenemos un porcentaje de carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre. Tenemos también otros átomos como calcio, magnesio, potasio, y después otras sustancias que nos cuesta un poco más entender en pequeñas cantidades, pero que nos cuesta un poco más entender de dónde sale el cobre, de dónde sale el mercurio, de dónde salen otros metales pesados, y que entendemos que tienen que provenir necesariamente o de los piensos o bien de los medicamentos que les damos a estos cerdos para que se encuentren en buen estado. El carbono supone como el 50% aproximadamente de la materia sólida una vez eliminado el agua, el oxígeno supone aproximadamente un 30% y el hidrógeno supone aproximadamente un 6%. El resto suponen pues, lo que nos queda, más o menos debe ser como un 14, un 15%, pues lo suponen todos estos átomos. Vamos a empezar a hacer números, y los números son estos. Si nosotros tenemos una explotación de 5.000 cabezas, de 5.000 cerdos, y estos 5.000 cerdos producen de media 5 litros diarios de purín, supone que al día
yo tengo 25.000 litros o 25 metros cúbicos de purín. Si yo multiplico esos 25 por 365 días que tiene el año, esto supone 9.125 toneladas de purín al año, que es lo que produce una explotación de 5.000 cabezas. Podemos pensar en una explotación menor, pero si hacemos la explotación menor, ya veremos que las cuentas empeoran sobre esta situación. En la transformación de purín en metano tenemos que considerar estas proporciones, con lo cual aproximadamente 9.125 toneladas de purín contienen un 5% en sólido, es decir, 456 toneladas de residuo sólido, el resto es agua. Estos 456 viene acompañado de una parte de agua, 91 toneladas de agua y el resto 365 toneladas de sólido. Estas 365 toneladas de sólido al año, en una digestión anaerobia hipereficiente, con una eficiencia tremenda, pues seríamos capaces de transformarlo hasta en 100 toneladas de metano, teniendo en cuenta esta composición. ¿Cuál es el poder calorífico del metano? El poder calorífico inferior del metano. Pensemos que ese poder calorífico inferior, tasándolo muy alto, pensando que es un poder calorífico estupendísimo, de 50.000 kilojulios por kilo. Si nosotros ese poder calorífico lo multiplicamos por los 100.000 kilos o 100 toneladas de metano que tenemos, supone que tenemos 5 millones de kilojulios o 1.388 megavatios hora de gas. ¿A cuánto podemos comprar el gas en el mercado? Pues si lo compramos a 40 euros, que está bien comprado ahora mismo, la situación actual de enero 2022, el gas está un poquito más alto, pero su precio normal está entre los 25 y los 40 euros. Vamos a pensar 40 euros, eso supone 55.000 euros, es lo que vale el metano que yo puedo extraer de una granja de cerdos de 5.000 cabezas que tiene el 5% de sólido y el 95% de agua. Pues eso vale 55.000 euros. ¿Cuánto valen los equipos necesarios para hacer esta transformación anaerobia? Considerando que tenemos que tener tanques, que tenemos que tener centrifugadoras, que tenemos que tener tuberías, intercambiadores, una balsa, un depósito para acumular el gas. ¿Cuánto supone todo esto? Aproximadamente la inversión es de 2,5 millones de euros. ¿Y cuánto? Esto es de inversión inicial. Necesitamos una nave, porque tiene que ser un sitio cubierto, necesitamos esas balsas, etc. Necesitamos un terreno suficiente y alejado además del núcleo urbano por el tema de los olores, pero necesitamos invertir aproximadamente 2,5 millones para producir 55.000 euros al año. Pero ¿cuántas personas son necesarios? ¿Cuántos técnicos son necesarios para producir en un proceso continuo en estos 55.000 euros? Pues siendo muy optimistas, pensaríamos en 3 personas. Siendo realistas, pensaríamos en 6 personas. Es decir, un jefe de planta, al menos un técnico de mantenimiento y al menos 4 operarios a turnos que no nos permitirían trabajar las 8.760 horas del año, pero con 6 personas lo hacemos muy bien. 6 personas, considerando un sueldo bajo, un sueldo de 30.000 euros, coste empresa, incluido su seguridad social, que es un sueldo bajito, para estos 6 suponen 180.000 euros. Con estas cifras ya podemos sacar conclusiones sobre si es viable o no la transformación de purín en metano. Analizando globalmente, lo que vemos es que, en primer lugar, tenemos que
separamos 5% de sólido, pero seguimos teniendo 95% de un agua contaminada con nitratos. No podemos tirar ese agua ni podemos abonar con ese agua porque estaríamos haciendo lo mismo. No podemos tirarlo a un cauce público, no podemos abonar con él porque seguiríamos metiendo nitratos al nivel freático y contaminando acuíferos. Así que ese agua tendremos que tratarlo aparte para descontaminarlo, para producir agua en la calidad necesaria que nos va a requerir pues, la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad que sea, para poder tirarlo a un cauce público. Es decir, que no nos evita, en primer lugar, el qué hacemos con el agua contaminada. Pero después de todo este sólido que nosotros tenemos, vamos a producir 55.000 euros con 5.000 cabezas, que es una explotación grandecita, pues vamos a producir 55.000 euros, pero vamos a tener que gastarnos 180.000, es decir, más de 3 veces más de lo que vamos a producir, y además vamos a tener que hacer una inversión de 2,5 millones. Imaginad que en estas cifras hay cosas que no son correctas, imaginad que hemos calculado de más o de menos el purín que genera un cerdo al día, imaginad que los poderes caloríficos son mayores que estos incluso, ya este número es suficientemente grande, son mayores, imaginemos que la transformación todavía es más favorable, e imaginemos que incluso que el error es tan grande que tenemos que multiplicar por 2 o bien el megavatio o bien lo que vamos a recibir por ese megavatio. Pero seguimos muy lejos de la rentabilidad. Es decir, podemos afirmar con todo rigor, sin riesgo de equivocarnos, que la transformación de purín de cerdo en metano, el proceso de producción de metano mediante digestión anaerobia, está muy lejos de resultar rentable.